Bereshit bara Elohim et asamayim ve'et aret. De aret estaba tohu babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Baruch Shem Kivó Malkuto Leolam Vaed. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en la puerta de tu casa. Yud-He, Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto, porque Yud-He, Adonai tu Elohim, Elohim fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero trata con amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. No hagas mal uso del nombre de Adonai tu Elohim, porque no dejarás sin castigo el que use mal su nombre. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo al nombre de Adonai tu Elohim. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de reposo es consagrado al nombre de Adonai tu Elohim. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que habita entre tus puertas. Acuérdate del nombre de Adonai tu Elohim. En 6 días hizo el cielo, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay, y el 7º día descansó. Por eso el nombre de tu Elohim bendijo el día de reposo y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre, para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicies la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Barú atá Hashem Eloheinu, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tu mitzvot y nos ha santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Te damos gracias por el día, porque eres bueno, porque tu amor es eterno, tu misericordia es para siempre, tu fidelidad por todas las generaciones. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jadebar, de Elohim Hamashiach, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Hamashiach nos ama y nos ha librado de nuestro pecado derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todo ojo le verá, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él, sí, Emet. Yo soy el Al-Gitaf, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamashiach de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre nos has redimido. Para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación. De nosotros ha hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim, y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas la alabanza, el honor, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
El reino del mundo ya de nuestro Adonai y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que ha de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá lo que destruye en la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados en él. Perdón. Capítulo número 63 del testimonio del Espíritu que he recibido. Gracia y paz reiteradas a los que reciben el testimonio del Espíritu. Sea lámpara a nuestros pies y lumbrera su camino, su palabra, la palabra que habló nuestro Mesías y por medio de la cual recibimos espíritu y vida. Recibimos, como dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Ese es el pan de vida. Eso es lo que nos alimenta para fortalecer nuestro espíritu, para guiarnos a aquel que Elohim envió y para llevarnos por medio de su palabra y de la sangre que derramó a la comunión con nuestro Padre. Por medio de su palabra y de su sangre tenemos acceso al Padre. Estamos en el contexto, en este capítulo número 63, de la fiesta de los tabernáculos que comenzamos en el día del Señor, es decir, el día de ayer. Dimos apertura a esta fiesta de los tabernáculos que se celebra durante una semana. Como le he dicho, comenzamos esta fiesta el primer día de la semana, por cuanto está relacionada con el primer día de la creación, es decir, el primer día en que Elohim dice sea la luz, y fue la luz, y nació en un cuerpo glorificado su Hijo. En Éxodo, el capítulo 7, estamos en el capítulo 7 de el Evangelio Eterno. Vamos a leer algunos versículos para contextualizarnos. Capítulo 7 del Evangelio Eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan, dice: después de estas cosas andaba el Mesías en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también los discípulos vean lo que hace. Pues ninguno procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun ni sus hermanos creían en él. Entonces dijo el Mesías les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Como les decía, celebramos esta fiesta comenzando, en este caso, para nosotros, el día 5 de septiembre, que coincide con el día 15 del mes del Mesías, del mes de Tisrei del Mesías. Es decir, el día de ayer, coincidentemente con el ayer, hoy es el segundo día de la fiesta de los tabernáculos,
Y en este contexto de este capítulo 7 en que se está desarrollando esta fiesta y él tiene esta controversia con sus medios hermanos, no hermanos porque la palabra griega que se usa para decir hermanos dice que es una palabra que no son del mismo vientre. Pero vamos a centrarnos en la fiesta de los tabernáculos que ya le estamos celebrando y que hoy es el segundo día. Como les decía en el capítulo anterior, que el día primero del mes primero de la creación, cuando Elohim dijo sea la luz, nació aquel que es la luz en un cuerpo glorificado en la misma gloria del Padre. Por eso es que en el capítulo 17 él le pide al Padre: ahora Padre, dame junto a ti aquella gloria que yo tenía junto a ti desde el principio, antes de la fundación del mundo. Les decía que en los 7 días de la creación, porque para Elohim un día es como 1000 años, están los 7000 años en que por medio del Hijo, por medio de que el Hijo desde el primer día nace en un cuerpo glorificado, es precisamente para abrir una ventana de 7000 años con el Mesías para el conocimiento, para llevar al hombre nacido de carne y de sangre, llevarlo a la eternidad de Elohim por medio del Mesías. Hay una escritura que dice que él puso eternidad en el hombre, pero esa eternidad despierta en nosotros cuando recibimos la palabra de vida eterna del Mesías, pues nuestra mente empieza a ser transformada y es esta ventana de 7000 años, porque el hombre, digamos el Adán, le era imposible comprender todo el proceso de redención, todo el proceso para entrar en la vida eterna junto al Mesías. Incluso los discípulos, cuando él ya se les revela y le dice: ya ahora ustedes entienden que salí del Padre y vine al mundo, le dice que habían cosas que él no le podía decir porque le era imposible para ellos sobrellevarla, pero que a partir de ese momento le iba a hablar claramente acerca del Padre. Recordemos que él vino a dar testimonio del Padre para que nosotros conozcamos al Padre. De manera que esta ventana de 7000 años es abierta por Elohim para que el hombre pueda entrar a la vida eterna. Podamos procesar qué es la vida eterna. Y la vida eterna consiste en que conozcamos a Elohim, al único Elohim verdadero, y a su Hijo nuestro Mesías, al cual él envió. En eso consiste la vida eterna, pero que ese conocimiento tiene una altura, tiene una anchura, tiene una profundidad, porque estamos hablando de la vida eterna junto a Elohim. Así que, hermano, el Mesías nació en un cuerpo glorificado desde el primer día de la creación, con las primeras palabras que salieron de Elohim, que fue: sea la luz. Él es la luz verdadera. Él es la luz que vino a este mundo. Él es la luz que resplandeció en el principio y las tinieblas no pudieron prevalecer. Él fue el que caminó en el principio sobre las aguas y que empezó a darle orden a toda la creación de Elohim. Es decir,
todo procede del agua, y él comenzó a separar las tinieblas, y a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. De manera que este día es para nosotros nuestro primer día, y es nuestro día con el Mesías, es el día del Mesías. Por eso decimos, este es el día que ha hecho el Señor, porque son los días de la eternidad en los cuales estamos entrando. Así que, hermano, aunque hay un día para el mundo, aunque hay un día para los judíos, los que hemos entrado a la eternidad de Elohim por medio del Mesías, estamos en el día de Adonai, estamos en el día del Mesías. Para confirmar esto, vamos a leer Éxodo capítulo 7 para que podamos entender que el tabernáculo de Elohim fue erigido, fue levantado el día primero del primer mes. Dice, habló Adonai a Moisés diciendo, en el primer día del primer mes, del mes primero, hará levantar el tabernáculo de reunión. Y nuestro Mesías, al ser nuestro pastor y a ser levantado en aquella asta en sacrificio por nuestro pecado y traspasado por nuestras culpas, se constituye el tabernáculo de reunión, donde todos los hijos de Elohim venimos a él en Ejad y nos reunimos, nos congregamos alrededor de nuestro Mesías, porque mirándolo a él estamos mirando al Espíritu eterno. Fue lo que Elohim le dijo a Moisés en el desierto, hazte tú un seraf, de manera que cuando los hijos de Israel lo miraran, pudieran ver a Elohim por medio de Moisés, que era el propósito, y fueran libres del veneno, es decir, de la mortandad que estaba ejecutando en el pueblo de Israel el Nahas. El serpiente era el que estaba matando en el campamento de Israel, y es el que está matando en el mundo. De manera que cuando venimos al Mesías y miramos a este Mesías, pues sencillamente somos libres de la muerte. Así que Éxodo, ya en la legalidad de las Escrituras, dice, en el primer día del mes primero harás levantar. Recordemos que el tabernáculo que se está levantando en el desierto es figura del que vio Moisés en el cielo, y es referido al Hijo de Elohim. Desde el primer día del primer mes, es decir, desde el primer día de la creación, Elohim levantó su tabernáculo cuando dijo, sea la luz, y llegó a existir la luz, y la luz es su Hijo. Esto se confirma en el capítulo 1 del Evangelio Eterno, donde dice, en el primer capítulo, en el principio, es decir, principio, que es Bereshit, significa al revés, Bet-Tisrei, es decir, primero de Tisrei. Y Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo, que significa casa, tabernáculo, puerta, templo. De manera que lo primero que hizo Elohim fue la puerta, el tabernáculo de reunión, donde podíamos tener acceso a su presencia. En el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz. Aquella luz que resplandeció en las tinieblas es la luz que es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandeció, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba Yohanan, el profeta en este caso. Este vino por testimonio, es decir, como un testigo, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Yohanan,
cuando dijo, este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, estaba diciendo, este es la luz, aquel que resplandeció en el principio, y que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Mira, hermano, es el Espíritu el que da testimonio. Los hijos de Dios no son engendrados por voluntad humana, no son engendrados por voluntad de varón. Los hijos de Dios no son engendrados por ningún deseo carnal, por nada que provenga del hombre. De manera, hermano, que la religión no hace nacer a nadie como hijo de Elohim, sino por medio del testimonio del Espíritu, por medio de aquel que Elohim levantó como el tabernáculo de reunión. Pero que si no vemos a ese, los hijos de Israel, cuando veían que Moisés entraba en el tabernáculo de reunión, todos se congregaban alrededor del tabernáculo y allí recibían la palabra de Elohim, porque Él es el único pastor, Él es el verdadero pastor que su vida dio por sus ovejas, y es el que guía a los hijos de Elohim a toda verdad. Es el que guía a los hijos de Elohim a su propósito eterno, a los propósitos a los cuales estamos todavía en este mundo, para que los propósitos eternos de Elohim se cumplan por medio de sus hijos, por medio de su pueblo, y estamos para testimonio, no estamos para otra cosa, estamos para testimonio. Así que, hermano, decir que el Hijo de Elohim tomó un cuerpo glorificado desde el principio de la creación está en la Escritura, cuando Elohim le dice a Moisés que levante el tabernáculo de reunión el primer día de la semana y el primer día del mes. Y esta es lo que se constituye la fiesta de los tabernáculos, y que aunque comienza el día 15 de este primer mes, es porque Elohim nos dio una cronología de celebración, pero nos da el entendimiento para que podamos entender lo que leemos y para que podamos contextualizarnos. De manera que para que Él pudiera efectuar, porque dice que el Cordero fue sacrificado desde el principio de la fundación del mundo, de manera que en los 7 días de creación ya está revelado el Evangelio. Está revelado que la naturaleza humana podía pecar, podía tener tendencia al mal, y que Elohim, por medio de su Hijo, pues trajo la redención, es decir, nos ofreció la redención, el rescate, para que si en un momento tuviéramos conciencia de pecado, pudiéramos arrepentirnos y volver a nuestra relación con nuestro Padre, con nuestro Creador, que ahora de Creador pasa a Padre. Mirad con cuán amor nos ha manifestado el Padre, para que seamos llamados hijos de Elohim. Es decir, por el amor del Padre hemos recibido esta gracia, este honor, que hemos pasado de criaturas de Elohim a hijos de Elohim. No todos son hijos de Elohim, no por haber nacido dentro del pueblo judío, no por haber nacido de una determinada descendencia o de una nación determinada, porque al primero que se le dijo, que fue a un judío, a Nicodemo,
un judío de pie a cabeza, un judío de escrituras, fue al primero que se le dijo: de cierto te digo que todos tienen que nacer de nuevo para que puedan ver el reino de los cielos, que tenían que nacer de agua y espíritu para entrar al reino de los cielos. De manera que todo lo que Nicodemo representaba como judío, haber nacido en la tierra de Israel, ser un rabino, haber recibido todo el estudio relacionado con la Torá de Moisés, no le daba acceso al reino de Elohim, sino que por mirar, creer y recibir aquel que Elohim envió y nacer de nuevo, que le fuera soplado el aliento de vida, es que él podía tener acceso, él y todo hombre que habita sobre la faz de la tierra, por medio del amor de Elohim, que le hizo enviar a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna, pues tienen la oportunidad de nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Así que, hermano, cuando a Moisés en el desierto se le dice que este primer día del mes y el primer día de la semana levantara el tabernáculo de reunión, se estaba refiriendo al mismo Mesías, porque por eso él le dice a los judíos que quien se va a levantar en juicio contra Israel es el mismo Moisés, en quien ellos confían, porque Moisés no solo estaba dando testimonio del Mesías, sino que estaba dando todo lo que él escribió fue acerca del Mesías. Ese tabernáculo que fue un reflejo del real, del que existe en el cielo, estaba relacionado con el Mesías. Es por ello, hermano, que debemos leer y tener el entendimiento que nos da el Espíritu para poder comprender y recibir la palabra del Eterno por medio de su Hijo. Por lo tanto, hermano, esta fiesta de los tabernáculos está relacionada con que el Hijo de Elohim nace en un cuerpo, en la misma gloria de Elohim, desde el principio de la creación. Es bueno decir que hay un velo que cubre todas estas verdades, porque Elohim tenía un tiempo para ir revelando todas las cosas al hombre. El mismo Moisés, aunque tuvo una relación con el Mesías, no pudo ver su rostro, porque el mismo, cuando él levanta aquel tabernáculo y el arca del testimonio, dice que todo eso estaba dentro de unas gruesas cortinas que cubrían el lugar santísimo donde estaba el arca del testimonio, y que todo aquello estaba cubierto. ¿Por qué? Porque el testimonio de Elohim es progresivo. Hay un velo que cubre, y que en la medida que se va descubriendo ese velo es que vamos teniendo entendimiento, y que por eso no debemos ir más allá de lo que nos ha sido revelado, hermano, porque eso es lo que trae el engaño, la mentira y el error. En el capítulo 1 del Evangelio Eterno comienza con que en el principio ya existía la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra Elohim. Sin embargo, en el capítulo 2, fíjense para que usted vea, al tercer día se hicieron una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Yehoshua. ¿De dónde sale esto? Si antes del primer capítulo no existe nada de eso.
precisamente porque los judíos en el capítulo 7 decían, fíjense, cuando venga el Mesías, nosotros no podemos saber de dónde vino. Vamos a leerlo. Dice, pero mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Mire, hermano, ellos decían que ellos conocían a su mamá y a su papá. Sin embargo, él le dice, ustedes dicen, él le dijo, alzándolo a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, pero no he venido de mí mismo. El que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Ellos le estaban diciendo que él procedía de un hombre y de una mujer que ellos conocían, pero que cuando viniera el Mesías nadie podía saber de quién venía. Fíjense que el capítulo 1 solamente nos remite al principio de la creación, y en el capítulo 2 nos sale con que existe una madre. Ahora, hay un velo relacionado con eso, porque no aparece revelado ni un nacimiento. Por supuesto, sé que muchos me van a decir que los evangelios sinópticos aparece que él nació de una mujer llamada María. Hermano, repito, existe un solo evangelio, existe uno solo que fue vindicado por Elohim como que dijo la verdad, y ese fue Juan. Y existe un solo evangelio y es eterno, para que usted no caiga en la confusión, porque todo eso trae confusión. Y Dios no es Dios de confusión. En él no hay sombra, en él no hay tiniebla, él es luz. Por lo tanto, hermano, miren, una cosa es el pan de los hijos y otra cosa es todas las cosas que se escribieron para el mundo. Para el mundo. Este es el pan de los hijos. Y no existe un antecedente terrenal en este capítulo 1, sino que, ¿por qué? Porque está vedado precisamente para que se cumpliera que nadie podía saber de dónde había venido el Mesías, y los hombres se hacen conjetura. No conocemos a su mamá y a su papá, y él le dice, no murmuréis, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. La palabra de Elohim tiene que cumplirse. Fíjense, hermano, por eso tenemos que entender lo que él conversa con los judíos, lo que él le está diciendo. Y él le está diciendo, ustedes creen que esa es mi procedencia. Y él le está diciendo, a mí me conocéis y sabéis de dónde he venido, de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, y a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. ¿Por qué no podemos saber de dónde procedía el Mesías? Porque nadie ha conocido al Padre, nadie ha tenido acceso al Padre, y como que nadie conoce al Padre ni ha tenido acceso al Padre, el Padre estaba vedado para nosotros hasta este momento en que el Mesías lo está revelando y está diciendo que él no vino de sí mismo, sino que fue enviado por el Padre. Y que aún los judíos, porque él le dijo, yo vine enviado por aquel que ustedes dicen que es su Dios, pero con sus obras están demostrando que ustedes no lo conocen. Así que, hermano, una vez más, el Mesías está demostrando que él nació en un cuerpo desde el principio de la creación, y por eso celebramos y tiene su origen la fiesta de los tabernáculos, y que hoy estamos en el segundo día de la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta es un reflejo, no solamente tiene su origen en el principio de la creación, sino, como leí, también en el milenio, es decir, en el milenio 7000, porque estamos terminando el milenio
6000, que es el sexto día de la creación, pues cuando entremos en el milenio 6000, dice que Él va a poner su tabernáculo en medio de los hombres para implantar el reino de Elohim, y al entrar en el octavo milenio, entramos en la eternidad de Elohim, es decir, en el Shemini Atzeret, en un nuevo comienzo en la eternidad con Elohim. Ese es el propósito. Por eso existe el séptimo día de la creación, donde Él, al morir, ya cumple todo, es decir, se resetea toda la creación, y el octavo día en el Shemini Atzeret se hace un nuevo comienzo. De manera que con su resurrección, es decir, con su muerte y resurrección, estamos en la muerte, se cumple que Él cesó de toda sus obras, es decir, con la muerte del Hijo, Él cesó de toda sus obras, pero habiendo resucitado el primer día, es decir, el octavo día, que es el primer día de la creación, el primer día de la semana, pues estamos en el Shemini Atzeret, en un nuevo comienzo. De manera que cuando el hombre acepta al Mesías, mira, cree y recibe al que el Padre envió, hay un nuevo comienzo, hay un rescate de la vida y hay un hombre tiene la oportunidad de salir del mundo y entrar en una relación con el Padre, en que deja de ser una criatura de Elohim y pasa a ser un hijo de Elohim, en que deja de ser un hombre solitario, desamparado en el mundo, y ahora entra a la congregación de los primogénitos de Elohim. Ahora entra a la misma presencia de Elohim, al tabernáculo no levantado por el hombre, sino levantado por Elohim desde el principio de la creación. Hermano, Elohim no es un Elohim improvisador, sino que desde el principio de la creación ya había terminado toda sus obras, por causa del entendimiento del hombre, porque le ha sido vedado este volumen de revelación. Estamos tratando con un Elohim eterno. Este volumen de información, de revelación, no entra, hermano, en esta mente limitada del hombre, nacido de carne y de sangre. Pero cuando tenemos el nuevo nacimiento del Espíritu, sencillamente entramos en la anchura, en la profundidad y en la altura de nuestro Mesías. Esa es la medida, esa es la imagen y la semejanza, esa es la hechura eterna que el Elohim eterno nos ha hecho para que habitemos junto a Él en íntima comunión con el Padre. Así que, hermano, esta fiesta de los tabernáculos nos acerca, nos hace, en primer lugar, no solo ya hemos visto la puerta. ¿Quién es la puerta? Él, que está revelado en este evangelio. En ningún lugar dice que hay una puerta. Es en este evangelio que dice que Él es la puerta. Él es la Bet, la puerta que nos da acceso a la eternidad, a la morada de Elohim, al templo de Elohim. Pero ya que hemos visto la puerta, ahora tenemos acceso por medio de su cuerpo, de su tabernáculo, tenemos acceso al templo, a la intimidad, al tabernáculo de Elohim, no levantado por el hombre en la tierra, sino, dicho sea de paso, el lugar más sagrado que había sobre la tierra era el templo de Jerusalén, que ya no existe, fue destruido porque fue contaminado. Fue, como decir, se cambió el propósito de morada de Dios entre los hombres y fue contaminado, de manera que el mismo Mesías dijo:
ustedes han hecho de la casa de mi padre una casa de ladrones, una casa de mercado. Así que, hermano, ya no estamos entrando al tabernáculo levantado por el hombre en la tierra, sino que ahora tenemos acceso a aquel tabernáculo levantado por Elohim en los cielos, pero que él hizo una peregrinación de 40 años en la tierra para que pudiéramos conocerlo, para que pudiéramos entenderlo, y por medio de él ya no estamos solos, sino que ahora ya no es Moisés el que nos está guiando, sino es el mismo Mesías, el Hijo, por medio de quien vemos al Elohim eterno, que es el que nos está guiando para llevarnos a su propia morada, a la morada eterna, al tabernáculo que él levantó en el cielo, que es la misma presencia de Elohim. Gloria, honor, poder, reino, como dice, al que está sentado en el trono y al Cordero se debe nuestra salvación. Y hermano, tributémosles a nuestro Elohim todo el honor, el poder y la gloria, no solo porque creó todas las cosas, sino porque existimos y tenemos ser. No solo por eso, sino porque nos ha dado el honor, la potestad de ser llamados hijos de Elohim, y que estamos siendo transformados de la imagen que hemos traído del hombre terrenal a la imagen y semejanza de su Hijo. A la imagen y semejanza de su Hijo, para poder habitar, entender la eternidad de Elohim y poder entrar en esa eternidad, tener acceso a ese templo no hecho de mano de hombre y que fue levantado por Elohim mismo en el cielo. Quiera el Elohim eterno iluminar nuestra mente, que sea lámpara, su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, a nuestro entendimiento, para que ese velo que nos impedía tener el entendimiento de la palabra del Mesías, ahora se está develando. Ya esa cortina gruesa en la cual estaba encerrada aquella arca del testimonio, por medio de su cuerpo, por medio de haber sido traspasado su cuerpo, ahora tenemos acceso al Espíritu. Por el agua y por la sangre tenemos acceso al Espíritu, y tenemos un nacimiento, un nuevo nacimiento de agua y espíritu, de agua y espíritu. Así que, hermano, es una oportunidad para, en medio de esta, por supuesto, los judíos celebran, como he dicho, los 40 años en el desierto, y ellos habitaban en tiendas de campaña. He podido ver por las publicaciones que se hacen en YouTube acerca de esta fiesta. Ellos dejan sus casas, algunos la hacen porque tienen espacio en sus terrenos y hacen estas cabañas dentro de los terrenos de su casa, pero también en toda la ciudad de Jerusalén se levantan estas cabañas en las cuales ellos habitan por 7 días, y algunos permanecen en ellas hasta el 8º día, celebrando el Shemenit Atzeret. Es decir, no hay un entendimiento todavía acerca de esta fiesta, que es parte de la fiesta de los tabernáculos, pero es una fiesta que es el 8º día, no entra entre los 7 días de los tabernáculos. ¿Por qué? Precisamente porque es un nuevo comienzo y representa la entrada a la eternidad. Hay creo que es en este capítulo 8, que no nos queremos adelantar, pero todo esto está ocurriendo en un contexto terrenal, en la revelación del Mesías, y dice que en estos días él se fue al templo
y sentado en el templo les empezó a enseñar, es decir, en estos días de la fiesta de los tabernáculos. Y dice que le traen a una mujer adúltera y le dicen que la ley de Moisés decía que había que apedrearla. Y él le dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. No vamos a entrar en estos detalles. Y dice que siguió escribiendo en tierra. Luego dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Él dijo, ella dijo: ninguno, Señor. Y él le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La misma palabra que le dijo a aquel hombre que tenía 38 tendido en aquel lecho, y que él le dijo: toma tu lecho y anda. Luego los judíos le están diciendo: tú da testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Lo mismo que le estaban diciendo en el capítulo 7, donde él dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Porque dicen: como sin tener letra, dice todas estas cosas. Dice: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito: el testimonio de dos hombres es verdadero. Así que yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y le dijeron ellos: ¿dónde está tu Padre? Él le dijo: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si me conocieseis a mí, a mi Padre conocería. Lo mismo que le dijo a los discípulos: el que me ve a mí, ve al Padre. Ya el Padre los ama, porque ya ustedes saben que yo salí del Padre y vine al mundo, y ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Ahí está el conocimiento, hermano. Ahí está el conocimiento. Dice: esta palabra habló Josué en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez le dijo él: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy, nosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y él les dijo: vosotros sois de abajo. ¿De dónde abajo? Aquí en la tierra. Vosotros sois de este mundo, yo no soy del mundo. Yo soy, vamos a decir, nacido de padre y madre en Cuba. Soy cubano, soy guantanamero. Si usted nació en Jamaica, usted es un jamaicano. Si usted nació en Israel, es un israelita. Pero son naciones del mundo. Usted es del mundo. Usted es nacido de carne y de sangre en una de las naciones del mundo, y por eso usted tiene que nacer de nuevo. Pero él no es del mundo. Fíjense que lo dice: yo he descendido del cielo. Y dice: vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Le dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Pero por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces él les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Yo soy la luz, yo soy el Hijo de Elohim, el Cordero de Elohim. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Por qué? Porque permanecen con el velo, y por eso no tienen entendimiento. Pero que este velo se quita cuando miramos, cuando recibimos y creemos en aquel que fue levantado en sacrificio por nuestro pecado y traspasado por nuestras culpas. Nos he quitado este velo y entramos en el entendimiento de la vida eterna, en el conocimiento de la vida eterna. Le dijo pues él: cuando hayáis levantado, aquí lo mismo que le dijo a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tenía que ocurrir el nuevo nacimiento. Tenía que ocurrir eso.
Y aquí él le dice lo mismo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Le está hablando del nombre eterno, Yud-He, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El conocimiento verdadero lo tenemos cuando creemos en aquel que fue levantado, hermano. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, lea capítulo 3, cuando él está hablando con Nicodemo, que dice: y como Moisés le levantó al Najás, al serpiente en el desierto, porque el mundo está muriendo, no es Israel, es el mundo. Están acusando a Israel, pero es el mundo entero que está muriendo. En todas las naciones el Najás está matando, está destruyendo. Y la única manera que tenemos, hermano, de ser rescatado, de ser salvo, de no morir, es cuando vemos a este que fue levantado. Dice: porque el que me envió conmigo está. Es decir, que cuando él fuera levantado, ¿a quién estamos mirando? Al Padre. Al Padre que estaba dando a su Hijo. Es al Padre al que estábamos mirando, al que estamos mirando cuando vemos al Hijo levantado en sacrificio por nuestro pecado y traspasado por nuestras culpas. Porque dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que Yud-He, que el Eterno está en él, y que el que lo mira a él está viendo al Eterno, está viendo al Espíritu, está conociendo a aquel que no podemos ver. Dice: porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es decir, que el Padre estuvo con él hasta el último momento en que él entregó el Espíritu, para poder morir y traer el Shemini Atzeret con su resurrección, traer un nuevo comienzo al mundo, al hombre, a los que creen en él. Dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Él le dijo a Pilato: ninguna autoridad tiene sobre mí si no te fuere dada de arriba. Y él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la estoy dando. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo esta obra por agradar al Padre, por hacer la voluntad del Padre que lo envió. Y esta es la obra del Padre, que él se diera en sacrificio como el Cordero de Elohim, y que ofreciera aquella sangre que es la que está dando Elohim en el altar para traer la redención del mundo. Y aquella agua primigenia, el agua de la cual tuvo origen la creación, para un nuevo comienzo, una nueva creación. Al nacer de nuevo, estamos entrando en una nueva creación. Dijo entonces, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Hermano, el que no es que crean en mí ni en lo que yo digo, es que el que lee y entienda es para que crea. Dijo entonces Josué a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por eso es, hermano, que permanecemos en este testimonio, porque es lo que nos hace conocer la verdad y hacernos libres de verdad, hermano. Y si digo, lo estoy diciendo delante de Elohim en este momento. Es una burbuja de eternidad cuando entro a hacer esto, cuando tengo la oportunidad de dar testimonio, porque no hago proselitismo, no ando por el mundo llamando personas para hablarle, no hago proselitismo religioso, porque es el Espíritu el que da testimonio
Es el Espíritu el que convence al hombre. Yo no estoy creando una religión. Yo no estoy haciendo doctrina. Estoy dando un testimonio. Porque no soy pastor, no soy profeta, no soy apóstol, no soy nada. No soy universitario. Soy un jubilado del comercio, de la gastronomía, que Elohim me ha permitido, ha tenido de mí misericordia. Por lo tanto, yo doy el testimonio del Espíritu que he recibido. Así que, hermano, es importante permanecer en el testimonio del Mesías. Apocalipsis capítulo 19 le dice el ángel a Juan, al apóstol: mira, cuando él lo fue a adorar, no me adore, adora a Elohim, porque el testimonio del Mesías es el espíritu de la profecía. De manera, hermano, que debemos permanecer en el testimonio del Mesías, porque ahí está la palabra de vida eterna, de la cual aquel discípulo dijo: ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y aquí están las palabras de vida eterna. Es aquí, hermano. Por eso, leer las escrituras así, con esa avidez como leen los judíos, no le trae la vida eterna. La vida eterna viene por creer en el Hijo de Elohim. Pero sin embargo, permanecer en su palabra. Esta es su palabra. Esto fue lo que él habló. Esta es su palabra. Sí. Dice, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Él le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino que queda, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Él les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he creído, la cual he oído de Elohim. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Elohim. ¿Por qué le dicen esto? Porque había una murmuración entre los judíos que José no era su padre. De manera que María había tenido un adulterio con otro hombre. Aparecen muchas enseñanzas de los judíos y demás acerca de esto. Por eso es que tenemos que permanecer en el testimonio del Mesías, para no ser confundidos con ninguna doctrina de error que se ha levantado en el mundo, que ha levantado Babilonia la Grande, que han levantado los falsos profetas. Entonces les dijo: si vuestro padre fuese Elohim, ciertamente me amarían, porque yo de Elohim he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el Satán, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Elohim, las palabras de Elohim oye. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Elohim. Respondieron entonces los judíos y le dijeron:
¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritanos y que tienes demonio? Respondió y le dijo, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros sois los que me deshonráis, porque yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Le dijeron los judíos, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió él y les dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Elohim, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron, aún no tiene 50 años. Para aquellos que dicen que el Mesías estuvo en la tierra de 30 a 33 años, cuando usted ve un hombre de 30 y 33 años, todavía está en la flor de la juventud, pero están diciendo un hombre que tiene aproximadamente 50 años. Él no tenía 50 años, pero él estaba entre los 39 y 40 años. Por eso es que le dicen, aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham. Él les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No determina, sino que es la palabra profética de él. Pero él, hermano, existe desde el principio de la creación. Pero él estaba cumpliendo las palabras de las Escrituras. El pueblo de Israel no fue Moisés quien lo sacó de Egipto. No fue Moisés quien estuvo. Sí, él estaba en su presencia física, pero fue el Mesías y fue Elohim quien sacó al pueblo de Israel y quien lo condujo por aquel desierto. Porque Moisés mismo decía, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie para que murmuren de mí. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron pues piedra para arrojársela, pero Jehoshua se escondió y salió del templo atravesando por en medio y se fue. En el capítulo 9 le presentan a este ciego de nacimiento. Todo esto está ocurriendo en la fiesta de los tabernáculos, es decir, ya el último día de la fiesta, y que van a entrar, el último día de la fiesta era un sábado, un séptimo día de la semana. Y él le dice, al pasar Jehoshua vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jehoshua, el Mesías, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Elohim se manifiesten en él. Mas me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. ¿A quién se refiere? Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy el día. Y cuando usted entra al Mesías, usted entra en el día de Elohim. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Por eso es, hermano, que es importante tener entendimiento de la palabra de nuestro Mesías, permanecer en él. He aquí que él es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. No estoy para convencer a nadie. Trato de decir todo lo que tengo por dentro, todo lo que siento en mi espíritu, dar testimonio
de lo que está en mi espíritu. Pero el que convence, hermano, es el Espíritu del Creador. Que la gracia y la paz sea con todos y especialmente con aquellos que reciben el testimonio del Espíritu y permanecen fieles a Él. Estamos en la semana de los tabernáculos, de la fiesta de los tabernáculos. Aquellos que reciben el testimonio del Espíritu tienen la oportunidad de un nuevo comienzo. Solo venga al Hijo de Elohim, al Mesías, a aquel que es la luz, y Él iluminará todo su ser. El Salmo, creo que 27, dice: Adonai es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Adonai es la fortaleza de mi vida, ¿de quién es de atemorizarme? Así que, hermano, shalom.